El puente tembló. No fue el suave balanceo del viento entre los cables. Fue un gemido profundo, estructural, el tipo de sonido que te hace apretar los dientes y que tu instinto te grite que corras. Llevaba 3 horas lloviendo sin parar sobre el puente de la Alameda, uno de los pasos más transitados de Zaragoza, y la calzada se había convertido en un río de luces rojas y miedo creciente. Decenas de conductores permanecían atrapados dentro de sus coches, los cristales empañados, los limpiaparabrisas golpeando contra un cielo que había adquirido el color de un moratón. Nadie se movía. Nadie se atrevía. Nadie excepto Daniel Rubio. Salió de su furgoneta de 12 años, se subió el cuello de la chaqueta contra el aguacero y empezó a caminar en la dirección equivocada. Hacia el centro del puente. Contra la marea congelada de rostros asustados que lo observaban desde sus parabrisas. Un todoterreno negro estaba encajado de lado entre las barandillas, sus luces de emergencia parpadeando como el latido de un corazón agonizante. La conductora tenía el teléfono pegado a la oreja y parecía seguir hablando de negocios como si nada en el mundo pudiera interrumpirla. El puente volvió a gemir. Una grieta apareció en la baranda de hormigón. Daniel echó a correr. Lo que muy poca gente sabía de Daniel Rubio era que ese puente no era un misterio para él. Era un lenguaje que había aprendido a leer. 34 años, manos encallecidas por años de trabajo al aire libre, manchadas de sellador en los nudillos, con las mismas botas de trabajo que llevaba desde los 23. Trabajaba en la División de Mantenimiento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, un equipo pequeño de 4 personas que reparaba aceras, tapas de alcantarilla y marcaba líneas de carretera en vías secundarias. Un trabajo sin glamour que nadie agradecía y que casi nadie veía. Pero 9 años antes, Daniel había terminado la carrera de Ingeniería Civil en el top 5% de su promoción. Su tesis había sido sobre el análisis de fatiga en estructuras de puentes de varios vanos. Había trabajado 3 años en una de las mayores empresas de infraestructuras del país hasta que la vida se reorganizó sin pedirle permiso. Su mujer, Clara, murió en un accidente en una carretera mojada cuando su hija tenía 8 meses. Después de eso, la carrera que había planeado le pareció que pertenecía a otra persona, alguien que todavía no había aprendido que el futuro no es un contrato. Guardó los libros de texto. Guardó el hábito de observar. Y a veces, cuando su ruta de mantenimiento lo llevaba sobre un puente, apoyaba la palma de la mano en la barandilla y sentía los patrones de vibración como un médico apoya el estetoscopio en un pecho. Casi sin pensarlo. Un reflejo que nunca había apagado del todo. Eso fue exactamente lo que hizo aquella tarde de martes de octubre, antes de que el cielo se rompiera sobre Zaragoza. Cuando el tráfico se detuvo en el puente de la Alameda, Daniel aparcó, escuchó y sintió algo que hizo que la nuca se le contrajera. La vibración que subía por el suelo de su furgoneta era incorrecta. No dramáticamente incorrecta, pero el patrón de oscilación estaba fuera de fase, una resonancia secundaria que debería haber estado amortiguada. Y él sabía exactamente por qué. El puente de la Alameda había sido sometido a una rehabilitación parcial 14 meses antes. Daniel y su equipo habían estado trabajando cerca cuando notaron el hormigón parcheado y el ritmo sospechosamente rápido del contratista. En ese momento, había presentado una queja a través del portal de mantenimiento municipal. Recibió un acuse de recibo automático. Pensó en hacer un seguimiento. No lo hizo. Y ahora corría hacia el centro de ese mismo puente bajo una lluvia que lo empapaba hasta los huesos. Llegó al todoterreno justo cuando la calzada bajo él cedió 3 centímetros hacia la izquierda. Golpeó el cristal. La mujer giró la cabeza despacio, como si interrumpir su llamada para un desconocido en chaqueta empapada fuera una petición que todavía no había decidido aceptar. Bajó la ventanilla 2 centímetros. Tiene que salir del coche, dijo Daniel. Ahora mismo. Estoy en una llamada, respondió ella. Su voz era tranquila, no exactamente grosera, sino con ese tono particular de alguien acostumbrado a asumir que su tiempo vale más que la situación que tiene delante. Daniel la miró directamente a los ojos. Lo entiendo. Salga del coche. Ella lo estudió durante un segundo. Y algo en su expresión cambió. No era miedo exactamente.
Era la rápida recalibración de alguien que acaba de decidir que ese desconocido de voz plana y directa no es una amenaza sino una garantía. Colgó el teléfono. Buscó la manija de la puerta. El puente se movió. No fue un colapso de película. No fue una caída limpia y vertical. Fue un fallo progresivo, el tipo que se anuncia en etapas. La junta de dilatación oriental se dio primero con un sonido como un disparo de rifle que atravesó el puente y se apagó en la lluvia. Durante un segundo, nada cambió visiblemente. Luego la calzada bajo el todoterreno se desplazó, las ruedas delanteras cayeron en una grieta que un momento antes no existía, y Daniel abrió la puerta de golpe, tomó a la mujer del brazo y tiró con todo lo que tenía. Corrieron. El hormigón detrás de ellos se hundió en 2 puntos más en rápida sucesión. Y luego el todoterreno cayó. No cayó limpiamente. Rodó de lado al caer, golpeó la baranda y giró una vez en el aire antes de que el río Ebro lo engullera con un sonido como un puño golpeando el agua desde una gran altura. Daniel y la mujer se detuvieron al borde de lo que ahora era un agujero en la calzada. La lluvia seguía cayendo. Ella respiraba con fuerza pero no temblaba. Tenía el pelo suelto y un pequeño corte sobre la muñeca izquierda del marco de la puerta. Miraba el agujero en el puente donde había estado su coche. El brazo, dijo Daniel. Ella miró el corte como si lo encontrara por primera vez. Estoy bien. Él la miró una vez más, el tiempo suficiente para confirmar que se sostenía por sí misma, y luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su furgoneta bajo la lluvia. Nunca le dijo su nombre. A la mañana siguiente, estaba dándole el desayuno a su hija cuando 5 todoterrenos negros se detuvieron frente a su casa. Y lo que estaba a punto de suceder cambiaría su vida de una forma que él jamás podría haber calculado, ni siquiera con toda su ingeniería. Daniel Rubio era el tipo de hombre que pasaba desapercibido en una habitación llena de gente y lo prefería así. Tenía la costumbre de llegar antes de tiempo a cualquier lugar, no porque fuera ansioso, sino porque había aprendido que las personas que llegan tarde suelen depender de que otros las esperen. Mantenía su casa pequeña, 2 dormitorios, una cocina que requería pensamiento estratégico cuando 2 personas la ocupaban al mismo tiempo, con la misma disciplina con la que mantenía las tapas de alcantarilla de la ciudad. No porque alguien lo vigilara, sino porque las cosas descuidadas terminan fallando. Lo sabía mejor que nadie. Su hija se llamaba Lucía. Tenía 6 años y estaba absolutamente convencida de que su padre era la persona más capaz sobre la tierra. Una valoración que Daniel encontraba a la vez halagadora y silenciosamente aterradora. Tenía los ojos oscuros de su madre y la terquedad de su padre, rechazando cualquier oferta de ayuda en el desayuno independientemente del resultado. Él la amaba con la ferocidad particular de un padre que ya ha aprendido lo que cuesta una pérdida. Esa mañana de miércoles, Lucía ya llevaba la mochila puesta 40 minutos antes de que empezara el colegio, porque había heredado de algún lugar la preferencia de su padre por estar lista con antelación. Daniel estaba en la ventana de la cocina con su segunda taza de café cuando el primer vehículo apareció al final de su calle. Lo observó de la misma manera que observaba casi todo, con calma, sin conclusiones inmediatas, con la atención practicada de alguien que había aprendido a leer los entornos antes de comprometerse con una respuesta. El primer todoterreno era negro. El segundo también. Para cuando el quinto se había detenido en la acera y el convoy se había organizado en doble fila frente a su casa, su vecino de enfrente, el señor Paredes, jubilado y con opiniones firmes sobre todo lo que entraba en su campo visual, ya había salido al balcón en bata. Daniel dejó la taza de café. «Papá». Lucía apareció en el umbral de la cocina con la mochila puesta, mirando los todoterrenos y luego mirando a su padre. «Son de la policía». «No», dijo él. «No son de la policía». Vio abrirse la puerta del vehículo de cabeza. Un hombre con traje oscuro bajó y sostuvo la puerta. Y entonces Victoria Herrero pisó la acera frente a la pequeña casa de Daniel Rubio. Era una mujer construida para salas de juntas y reuniones internacionales. Directora ejecutiva y fundadora de Herrero Infraestructuras, una de las mayores empresas privadas de construcción y materiales del país, valorada en más de 3.500 millones de euros. 47 años, una postura que no era rígida sino estructural,
como si hubiera decidido hace mucho tiempo que el mundo se adaptaría a ella y no al revés. Miró la casa, luego la puerta, luego la ventana. Su mirada encontró la de Daniel a través del cristal durante exactamente un segundo. Daniel fue a la puerta. La abrió antes de que ella llegara a los escalones, lo cual la sacó fractalmente de su ritmo. Él era consciente de que llevaba una camisa de franela que tenía 7 años y unos pantalones de trabajo lavados tantas veces que habían alcanzado una especie de gris uniforme. No retrocedió para invitarla a entrar. No avanzó para recibirla en el camino. Se quedó en el umbral. «Señor Rubio», dijo ella. Su voz era exactamente la misma que había tenido en el puente. Controlada, nivelada, con una compostura que parecía estructural en lugar de interpretada. «Me llamo Victoria Herrero». «Sé quién es usted», dijo Daniel. Ella sostuvo su mirada sin pestañear y algo en su expresión se desplazó hacia la leve recalibración de una persona que había esperado una respuesta diferente. La mayoría de la gente, al abrir la puerta y encontrar a una de las empresarias más poderosas del país con un convoy de 5 vehículos, al menos se tomaba un momento para parecer sorprendida. «Entonces entiende por qué estoy aquí», dijo ella. «No estoy seguro», dijo él. «Pero puede pasar». Se sentó en su mesa de cocina y rechazó el café y luego cambió de opinión cuando Lucía apareció en el umbral y la miró con la curiosidad directa y sin filtros de una niña de 6 años que todavía no había aprendido que mirar fijamente es una infracción social. Victoria aceptó la taza con ambas manos y observó a la niña durante un largo momento antes de que Lucía desapareciera de nuevo por el pasillo. Entre ellos sobre la mesa había una semana de correspondencia sin abrir, un dibujo que Lucía había hecho de un caballo con una comprensión aproximada de las proporciones del animal, y un aro de café que llevaba el tiempo suficiente allí como para considerarse mobiliario. Victoria le dijo lo que quería hacer. Quería ofrecerle una recompensa económica. Nombró una cantidad que representaba aproximadamente 3 años de su salario actual. Quería ofrecerle un puesto dentro de la nueva división de supervisión de infraestructuras de su empresa, que estaba en proceso de crear. Dijo todo esto con precisión y sin adornos, de la manera en que habría presentado los términos de una negociación comercial. Daniel escuchó. Cuando ella terminó, guardó silencio un momento. «No quiero el dinero», dijo. «No es caridad», respondió ella con el filo justo en la voz para indicar que había anticipado esta respuesta y la encontraba ligeramente irracional. «Es un reconocimiento de lo que ocurrió». «Entiendo cómo lo está enmarcando», dijo él. «Pero la respuesta es la misma». Ella lo miró. Y entonces Daniel hizo algo que Victoria Herrero no esperaba en absoluto. En lugar de negociar, en lugar de pedir algo a cambio, en lugar de aprovechar el momento para obtener cualquier ventaja, hizo una pregunta. Una pregunta que hizo que el aire en esa pequeña cocina cambiara de temperatura de golpe. «El proyecto de rehabilitación del puente de la Alameda», dijo con calma. «Hace 14 meses. El proveedor de materiales estaba registrado como una filial de Herrero Infraestructuras». Hizo una pausa. «¿Sabe usted qué especificaciones técnicas se omitieron en ese proyecto?» El silencio que siguió no fue el silencio de alguien que no sabe la respuesta. Fue el silencio de alguien que acaba de darse cuenta de que la persona sentada frente a ella sabe exactamente lo que ocurrió. Y que lo que está a punto de decir a continuación podría destruir todo lo que ella ha construido. Fuera, uno de los molinillos de plástico del jardín seguía girando en el viento de la mañana. Lucía murmuraba algo en su habitación sobre las páginas de un libro, un hábito que había desarrollado imitando a su padre. Daniel habló. Las placas de anclaje en el vano secundario oriental fueron reemplazadas con una clasificación de carga inferior a la especificación del diseño original. Daniel lo dijo sin levantar la voz. Sin acusación. Con la misma precisión con la que habría descrito una grieta en una acera. El contratista firmó una sustitución que ahorraba aproximadamente 9.000 euros en un proyecto valorado en 2 millones. El fallo comenzó exactamente en esas placas. No es especulación. Lo sentí en la vibración del puente antes de que la junta se diera. Victoria dejó la taza de café sobre la mesa. Él la observó. Ella no era el tipo de persona que dejaba que su cara transmitiera todo.
Pero había una quietud en ella ahora que era diferente a la compostura con la que había entrado, menos controlada y más detenida, como una habitación donde alguien acaba de decir la verdad que todos estaban evitando. Me está diciendo, dijo ella despacio, que los materiales de mi empresa contribuyeron a ese fallo. Le estoy diciendo que un componente suministrado por una filial de su empresa tenía una clasificación inferior a la requerida para la aplicación en la que se usó, respondió Daniel. Si eso fue una decisión de aprovisionamiento, un error de supervisión de su división o una sustitución del contratista que no fue detectada, no lo sé. Pero una de esas tres cosas es cierta. Ella lo miró durante un momento largo. ¿Por qué me está diciendo esto a mí en lugar de ir directamente a la inspección municipal? Daniel no dudó. Porque está sentada en mi cocina. Y porque merece saber lo que tiene realmente delante antes de que lo sepa cualquier otra persona. Lo que ocurrió a continuación nadie en España lo habría predicho. Victoria Herrero, fundadora de una empresa de 3.500 millones de euros, acostumbrada a que el mundo esperara sus decisiones, pidió los documentos. No como una ejecutiva gestionando una crisis, sino como alguien que acababa de darse cuenta de que había estado mirando el cuadro equivocado durante 14 meses. Daniel le dijo que los tenía. Copias del diseño original, las especificaciones técnicas, los registros de la rehabilitación. Se los enviaría antes del mediodía. Los tuvo en sus manos a las 12 en punto. A las 2 de la tarde los había enviado a su equipo interno de cumplimiento normativo con instrucciones que su subdirector de ingeniería describiría más tarde como la directiva más explícita que había recibido jamás de un superior. A las 4, los hallazgos preliminares estaban sobre su mesa. Y eran sustancialmente peores de lo que había esperado. La rehabilitación del puente de la Alameda había sido gestionada a través de una filial llamada Meridian Construcciones, adquirida por Herrero Infraestructuras 3 años antes. La adquisición había sido principalmente por la cartera de repavimentación de carreteras de Meridian. El trabajo de rehabilitación de puentes era una fuente de ingreso secundaria que Victoria conocía en términos generales pero que nunca había revisado en detalle porque caía por debajo del umbral que ella aplicaba para decidir qué subproyectos merecían atención ejecutiva. Había merecido atención. Las especificaciones de las placas de anclaje habían sido degradadas no una sino 2 veces. La primera sustitución había sido señalada por un ingeniero junior del equipo de Meridian y anulada por el director del proyecto por razones de coste y plazo. La señal estaba en el registro. La anulación estaba en el registro. La firma estaba en el registro. La inspección final había sido realizada por el mismo director de proyecto que había anulado la señal, un conflicto de interés que debería haber sido detectado en múltiples niveles por encima de él y no lo fue. Victoria revisó todo esto en una sala de conferencias acristalada con su asesor jurídico y su director de cumplimiento y no dijo casi nada durante 45 minutos. Luego dijo 3 cosas. El director del proyecto quedaba suspendido de empleo de forma inmediata. Se iniciaría una auditoría estructural completa de todos los proyectos de rehabilitación de puentes que Meridian había completado en los últimos 5 años. Y quería a Daniel Rubio en un contrato de consultoría antes de que terminara la semana. A una tarifa que hizo que su asesor jurídico levantara las cejas. Daniel recibió la llamada a la mañana siguiente mientras marcaba reparaciones de tapas de alcantarilla en el Distrito Este. Escuchó sin interrumpir. Hizo 2 preguntas. Si su puesto de mantenimiento sería conservado durante el periodo de consultoría. Y si el acuerdo requería firmar algún documento que limitara lo que podía decir públicamente sobre sus hallazgos. La respuesta a la primera fue sí. La respuesta a la segunda fue no. Por instrucción expresa de Victoria. Aceptó. Las semanas que siguieron tuvieron un ritmo que ninguno de los dos había anticipado y ninguno reconoció del todo. Daniel llegaba a las oficinas de Herrero Infraestructuras por las tardes, después del horario escolar de Lucía, y revisaba la documentación técnica junto al equipo de ingeniería de Victoria. Era metódico de una manera que incomodaba a los ingenieros. No avanzaba más rápido de lo que permitía la precisión. Explicaba su razonamiento en términos suficientemente claros para que cualquiera en la sala pudiera seguirlo. Y tenía la cualidad de alguien que había pasado años haciendo trabajo no observado.
No estaba interpretando competencia. Simplemente la tenía. Victoria se descubrió quedándose más tarde de lo que pretendía las noches en que Daniel estaba en el edificio. Revisaba los archivos del puente mientras él estaba sentado al otro lado de la mesa con sus especificaciones marcadas, y a veces levantaba la vista y lo encontraba ya mirándola. No con la evaluación ni la adulación a la que estaba acostumbrada en contextos profesionales, sino con lo que parecía una atención genuina, como alguien escuchando con cuidado algo dicho por debajo del nivel de las palabras. Hubo una noche en que eran las dos últimas personas en la planta. El equipo de limpieza ya se había ido. La ciudad más allá de las ventanas en su registro nocturno más silencioso. Él le había mostrado un diagrama estructural del vano fallido, trazando el camino de la carga con un dedo. Sus manos se acercaron lo suficiente para que ella fuera consciente de la distancia específica entre ellas. Ninguno de los dos la cerró. Y entonces llegó el sábado en que Victoria apareció en casa de Daniel con el pretexto de una firma en una enmienda al contrato de consultoría. No había examinado la otra razón, que era que quería ver cómo vivía cuando no mantenía la cuidadosa contención que guardaba en sus oficinas. Lo que encontró era ordinario de una manera que la sorprendió y luego no lo hizo. Él estaba en el jardín trasero. Lucía también estaba allí. Los dos reconstruyendo una sección de la valla de madera que corría a lo largo del límite de la propiedad. Lucía sujetaba un tablón con ambas manos pequeñas, su cara dispuesta en una concentración extrema, mientras Daniel lo fijaba con un taladro. Cuando Lucía notó a la visitante, su concentración se rompió y el tablón se inclinó. «Sujétalo», dijo Daniel sin levantar la vista. Lucía lo sujetó. El tornillo entró. Luego Lucía se giró y estudió a Victoria con la misma franqueza inquietante que había desplegado en su primer encuentro. «¿Ha vuelto?», dijo Lucía. «Sí», dijo Victoria. «¿Es amiga de papá?». Victoria miró a Daniel, que seguía concentrado en la valla y que todavía no la había salvado de esta conversación. «Trabajamos juntos», dijo. «Eso no es lo mismo que ser amigos», señaló Lucía con autoridad. Daniel levantó la vista entonces. Había algo en su expresión que no era una sonrisa pero ocupaba un territorio similar. «Tiene razón, ya sabe», dijo. Lo que ocurrió entre ellos durante las 2 horas siguientes fue sin importancia en secuencia pero no en significado. Café en el porche, un truco de cartas que Lucía había estado practicando con aproximadamente la mitad de la baraja, una conversación que atravesó el trabajo de auditoría y salió por el otro lado hacia un documental sobre ingeniería fluvial, un proyecto de restauración de edificios que Victoria había visitado años atrás en otra ciudad. Era el tipo de conversación que construye algo sin anunciar lo que está construyendo. Justo antes de que se fuera, estaban de pie junto a la verja delantera y ella miraba los molinillos de plástico del jardín que seguían girando en el viento de la tarde. «¿Por qué los conserva?», preguntó. «Los eligió Lucía», dijo él. Dijo que parecía que algo estaba siempre a punto de ocurrir. Victoria no dijo nada, pero se quedó un momento más mirándolos. Y entonces, justo cuando parecía que todo iba a ir bien, la semana se derrumbó. Un periodista de investigación había obtenido documentos internos del proyecto de Meridian. No la auditoría completa, pero sí suficiente para construir una historia que sugería que Herrero Infraestructuras había suministrado a sabiendas componentes deficientes a una obra pública, causando el colapso del puente. El titular usaba la palabra negligencia. El titular secundario usaba el nombre de Victoria. Y había algo más. Algo que nadie esperaba. Algo que convirtió toda la historia en una bomba de relojería lista para explotar. El nombre de Daniel Rubio había aparecido en los medios como consultor recientemente contratado por Herrero Infraestructuras. Un detalle que, dependiendo de cómo se interpretara, o bien demostraba que Victoria estaba tomando el asunto en serio, o bien sugería que estaba gestionando a un testigo. Ninguna interpretación era generosa con Daniel. Y en su pequeña casa de 2 dormitorios, con Lucía durmiendo al otro lado del pasillo, el teléfono de Daniel empezó a sonar sin parar. La Comisión de Infraestructuras de la ciudad convocó una audiencia pública 3 semanas después de que la historia saliera en los medios. Daniel se enteró por la radio, conduciendo hacia su ruta de mantenimiento matutina,
mientras Zaragoza despertaba a su alrededor con la indiferencia tranquila de una ciudad que siempre tiene otra cosa de la que ocuparse. El locutor pronunció su nombre 2 veces. La segunda vez, apagó la radio. Esa tarde, cuando fue a recoger a Lucía al colegio, 3 periodistas estaban esperando fuera de las puertas. No iban a por la hija de un trabajador de mantenimiento municipal. Iban a por el hombre que había salvado a Victoria Herrero y que ahora estaba en su nómina. Tomó a Lucía de la mano, caminó directo hacia su furgoneta sin decir una palabra y arrancó antes de que nadie pudiera bloquearle el paso. Lucía lo miró desde el asiento del copiloto. «Papá, esa gente quería hablar contigo». «Ya lo sé», dijo él. «¿Por qué no les has hablado?» «Porque todavía no tenían la historia correcta», respondió. Lucía consideró esto durante un momento. Luego asintió como si tuviera todo el sentido del mundo y volvió a mirar por la ventana. Lo que Daniel no le dijo a su hija era que llevaba 3 noches sin dormir bien. No por miedo a los periodistas. No por miedo a perder el contrato de consultoría. Sino porque había algo que le carcomía desde dentro con una precisión que reconocía. Era la misma sensación que tenía cuando sentía una vibración incorrecta en un puente. La señal de que algo debajo de la superficie estaba resonando cuando debería haber estado amortiguado. Había presentado una queja 14 meses antes. A través del portal de mantenimiento municipal. Sobre el puente de la Alameda. Sobre el ritmo sospechosamente rápido del contratista y el hormigón parcheado que no cuadraba con las especificaciones que él conocía de memoria. Había recibido un acuse de recibo automático. Y no había hecho seguimiento. Eso era lo que no lo dejaba dormir. No el hecho de que un puente hubiera caído. No el hecho de que su nombre estuviera ahora en los periódicos. Sino el hecho de que él, con toda su formación, con todos sus años de presionar palmas contra barandillas y leer estructuras como otros leen palabras, había visto la señal de advertencia 14 meses antes y había dejado que se perdiera en el silencio burocrático de un sistema que convierte las alertas en papel y el papel en olvido. La audiencia se celebró un jueves por la mañana en la sala principal del Consejo Municipal de Zaragoza, un espacio diseñado para hacer que los individuos sintieran el peso del escrutinio colectivo. 7 comisionados sentados en un estrado elevado. La galería llena. Residentes, periodistas, ingenieros estructurales de la universidad, ciudadanos que habían cruzado el puente de la Alameda 2 veces al día durante años sin saber que lo sostenía estaba comprometido desde hacía más de un año. Victoria Herrero estaba sentada en la mesa de la audiencia con un traje oscuro. Su postura exactamente tan compuesta como siempre, aunque las semanas desde que la historia salió a la luz le habían costado algo que se manifestaba en un leve tensionamiento alrededor de los ojos. Su equipo legal había preparado una declaración que reconocía los hallazgos, enfatizaba su papel en iniciar la auditoría y describía un plan de remediación presentado como exhaustivo y de buena fe. Daniel también estaba en la mesa, presentado al panel como consultor estructural independiente. Había revisado sus notas esa mañana en su furgoneta. No había consultado con el equipo legal de Victoria. Los comisionados trabajaron a través de sus preguntas metódicamente. Procedimientos de aprovisionamiento. El fallo de inspección. El alcance de la auditoría. La cronología del proyecto de rehabilitación original. Victoria respondió con precisión y sin evasión, una actuación, si esa era la palabra correcta, de responsabilidad genuina que incluso el comisionado más escéptico habría encontrado difícil de desestimar. Luego uno de los comisionados se giró hacia Daniel. «Señor Rubio, usted fue de los primeros en identificar la causa específica del fallo del puente de la Alameda. Desde entonces ha sido contratado por Herrero Infraestructuras como consultor. Algunos han sugerido que esto crea un conflicto de interés». Hizo una pausa. En su opinión profesional, ¿fue el fallo el resultado de negligencia por parte de Herrero Infraestructuras, o fue un error aislado del contratista que cayó por debajo del umbral de supervisión de la empresa? La sala se quedó muy quieta. Victoria no miró a Daniel. Miró directamente al panel de la comisión, y la calidad de su quietud era la quietud de alguien que ha tomado una decisión y está esperando a ver si el mundo coopera con ella. Daniel miró sus notas. Luego las dejó sobre la mesa. Y entonces dijo algo que nadie en esa sala esperaba.
Ambas afirmaciones son verdaderas, dijo. Y ambas desvían la atención de la respuesta estructural, que es lo que esta comisión necesita. Hizo una pausa. Las placas de anclaje fueron degradadas 2 veces. Esa sustitución fue señalada por un ingeniero junior y anulada por un director de proyecto. Los registros existen. El fallo de supervisión no fue aislado. Fue sistémico. Habló durante 11 minutos. No usó el lenguaje de la acusación ni el de la defensa. Usó el lenguaje del análisis estructural. Causa, mecanismo, factor contribuyente, modo de fallo, aplicado tanto al colapso físico como al fallo organizativo que lo precedió. Pero entonces llegó el momento que nadie había anticipado. Cuando Daniel terminó su análisis técnico, levantó la vista hacia los comisionados y añadió algo que no estaba en ninguna nota, algo que había estado cargando durante 3 noches sin dormir y que había decidido esa mañana, sentado solo en su furgoneta, que no podía omitir. Debo declarar ante esta comisión, dijo con una voz que no cambió de tono pero que llenó cada rincón de la sala, que hace 14 meses presenté una alerta a través del portal de mantenimiento municipal sobre anomalías que observé durante la rehabilitación del puente de la Alameda. Recibí un acuse de recibo automático. No hice seguimiento. No sé si esa alerta habría cambiado el resultado. Pero la sala tiene derecho a saber que existió. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores de esa mañana. No era el silencio de una audiencia procesando información técnica. Era el silencio de una sala que acaba de ver a alguien hacer algo que casi nadie hace. Decir la verdad completa cuando la verdad parcial habría sido suficiente para protegerse. Varios periodistas en la galería empezaron a escribir al mismo tiempo. Uno de los comisionados se quitó las gafas y se frotó los ojos. El comisionado principal miró a Daniel durante un momento largo antes de hablar. ¿Qué recomienda usted, señor Rubio? Una auditoría completa de todos los proyectos de rehabilitación de Meridian actualmente en servicio, dijo Daniel. Una estructura de supervisión independiente para el trabajo de remediación, no interna a Herrero Infraestructuras. Y un registro público de cada señal de ingeniería que fue anulada en los últimos 5 años en todas las filiales. Miró a Victoria una vez, brevemente, y luego volvió al panel. Victoria miró a los comisionados. Y con una voz que sonó igual de firme que siempre, dijo, aceptamos las 3 recomendaciones. Sin reservas. Hubo un momento de silencio y luego un sonido de la galería, la liberación colectiva de un público que había estado conteniendo la respiración más tiempo del que se había dado cuenta. Pero lo que ocurrió después de la audiencia, en el pasillo, fue algo que ninguna cámara capturó y que cambió la dirección de todo lo que vino después. Daniel se había detenido para recoger sus materiales cuando Victoria apareció a su lado sin su equipo legal. No me protegió, dijo ella. No, respondió él. Dije la verdad. Ella lo miró durante un momento largo. Luego dijo algo que él no esperaba. Lo sé. Por eso fue lo correcto. Y antes de que Daniel pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de ocurrir, Victoria Herrero hizo algo que ninguno de los presentes habría predicho de la mujer más poderosa de la sala. Le preguntó si podía invitarle a un café. No como ejecutiva. No como cliente. Como alguien que acababa de ver a un hombre arriesgar todo lo que tenía 2 veces en el mismo mes y que todavía no entendía del todo cómo alguien aprendía a hacer eso. Daniel la miró durante un segundo. Luego dijo que tendría que recoger a Lucía del colegio a las 3:15, pero que hasta entonces tenía tiempo. La remediación tardó 11 meses. 11 meses en los que Zaragoza siguió moviéndose a su ritmo habitual, indiferente como siempre a las cosas que ocurren debajo de su superficie hasta que dejan de ocurrir. Los autobuses cruzaban otros puentes. Los niños iban al colegio. La gente compraba el pan y discutía de fútbol y se quejaba del tiempo. Y mientras tanto, en despachos y salas de reuniones y sobre mesas cubiertas de especificaciones técnicas, Daniel Rubio y el equipo de auditoría independiente revisaban cada proyecto de rehabilitación que Meridian Construcciones había completado en la última década. Lo que encontraron no fue tranquilizador. De los 39 proyectos revisados, 6 requerían atención estructural inmediata.
3 fueron cerrados al tráfico para reparaciones de emergencia. Ninguno había fallado todavía. Pero la palabra todavía pesaba mucho en los informes, como una advertencia que había estado esperando pacientemente a que alguien la leyera. El director de proyecto que había anulado las especificaciones de las placas de anclaje dimitió antes de que concluyera ningún procedimiento formal. El tipo de salida que responde a sus propias preguntas. El ingeniero junior que había presentado la alerta originalmente, el joven que había visto el problema, lo había documentado y luego había visto cómo lo ignoraban, fue ascendido. Cuando Daniel se enteró de ese ascenso, fue la primera vez en todo el proceso que algo parecido a una sonrisa completa apareció en su cara. Victoria reestructuró la división de supervisión, contrató una empresa externa para la auditoría independiente y asignó un presupuesto que su director financiero describió en privado como penitencia con mayúsculas. No lo dijo en público, pero tampoco lo negó. En el 7º mes, le ofrecieron a Daniel el puesto de consultor jefe de infraestructuras de forma permanente. Pidió una semana para pensarlo. Pasó la mayor parte de esa semana en sus rutas habituales de mantenimiento, que no había abandonado durante el periodo de consultoría. En parte por necesidad práctica. En parte porque había algo que lo anclaba en un trabajo que mostraba resultados claros al final de cada turno. Reparar una tapa de alcantarilla rota. Marcar una línea de carretera desvanecida. Ver que algo que estaba roto ya no lo estaba. Era sencillo de una manera que le recordaba porque había empezado a trabajar con las manos en primer lugar. El viernes de esa semana, Lucía estaba haciendo deberes en la mesa de la cocina cuando él llegó del trabajo. Levantó la vista de su hoja de fracciones, que encontraba directamente terribles, y estudió a su padre con la precisión diagnóstica que había ido perfeccionando desde aproximadamente los 4 años. ¿Vas a aceptar el nuevo trabajo?, preguntó. Lo estoy pensando, dijo él. Llevas una semana pensándolo, dijo ella. Es un tiempo razonable para pensar en algo. Ella dejó el lápiz. Papá, tú arreglas grietas en las aceras. Esto es arreglar grietas en los puentes. Volvió a coger el lápiz. Es lo mismo, solo más grande. Daniel se quedó en el umbral de la cocina durante un momento. Pensó en Clara, que había sabido antes que él cuando estaba evitando algo. Pensó en la tesis que había escrito con 22 años, sobre los patrones de fallo que había pasado una década notando desde fuera de una carrera de la que se había alejado sin terminar de decidirlo. Pensó en lo que significaba ser alguien que podía leer lo que estaba mal en una estructura antes de que se diera. Y si ese conocimiento llevaba consigo una obligación. Aceptó la oferta el lunes siguiente. El nuevo vano del puente de la Alameda fue completado una mañana clara de principios de primavera. Acero y hormigón sobre el mismo río Ebro que había engullido un todoterreno negro el octubre anterior. El corte de cinta fue un acto oficial pequeño, comisionados, periodistas locales, una delegación del Departamento de Ingeniería de la ciudad. Victoria había rechazado la invitación a hablar con el argumento de que la reconstrucción del puente no era sobre ella, y había asistido en cambio como una más entre el público, con un abrigo que era notablemente distinto a su habitual traje oscuro de negocios. Cuando la ceremonia se dispersó y la gente empezó a marcharse en pequeños grupos, Daniel se quedó en el puente. Apoyó la mano en la barandilla nueva. Cerró los ojos un momento. Sintió el acero bajo sus palmas, frío y firme, sin la vibración incorrecta, sin la resonancia fuera de fase, sin el susurro de algo que estaba a punto de ceder. Solo la solidez tranquila de una estructura que había sido construida bien, revisada bien, y que sostendría a las personas que cruzaran sobre ella sin que ninguna de ellas tuviera que pensar en lo que las estaba sosteniendo. Eso era lo que siempre había querido. Que las cosas aguantaran sin que nadie tuviera que saberlo. Escuchó pasos en el puente y no se giró porque los reconocía. Victoria se colocó a su lado en la barandilla. Debajo de ellos el río Ebro se movía de su manera tranquila e indiferente. El cielo era el azul pálido del inicio de la primavera y el aire tenía la calidad de algo recién comenzado. Durante un momento ninguno de los dos dijo nada y el silencio entre ellos no requería ser llenado. «Aguanta», dijo Daniel. Ella miró el río. «Sabías que lo haría». «Necesitaba sentirlo», dijo él. Hubo otro silencio.
El tipo de silencio que no es ausencia de palabras sino presencia de algo más. Me alegra que no te fueras, dijo ella finalmente. Después de la audiencia podrías haberlo hecho. Tú también podrías, dijo él. Ella se giró y lo miró. Y él se giró y la miró a ella. Y allí, en el nuevo puente, sobre el mismo río donde todo había comenzado, ninguno de los dos dijo lo que estaba pensando. Pero lo que estaban pensando era lo mismo. Y ambos lo sabían. Y eso era suficiente por ahora. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que 3 semanas después, Lucía encontraría una foto de Clara en el cajón de la mesita de noche de Daniel y se la llevaría a Victoria durante una de sus visitas al porche de la casa. Se la tendría en silencio con sus 2 manos pequeñas, la manera en que los niños entregan las cosas importantes, sin rodeos y sin explicación. Victoria la tomaría con cuidado. La miraría durante un momento largo. Y luego miraría a Lucía y le diría que su madre debía haber sido alguien muy valioso. Y Lucía diría que sí, que su papá dice que las personas valientes no desaparecen del todo porque dejan sus cosas en otras personas. Y Victoria no respondería de inmediato porque estaría pensando en un hombre que había salido de una furgoneta bajo una tormenta para correr hacia el centro de un puente que se estaba cayendo sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie lo viera, sin querer nada a cambio. Y pensaría que Lucía tenía razón. Que ese tipo de personas no desaparecen del todo. Que dejan sus cosas en otras personas. Y que a veces, si tienes la suficiente suerte, llegas a conocer a una de ellas antes de que sea demasiado tarde. Los molinillos de plástico en el jardín de la casa de Daniel siguieron girando en el viento de la tarde. Como siempre. Como si algo estuviera siempre a punto de ocurrir. Y esta vez, por fin, algo había ocurrido.